cuando el ángel le apareció y le dijo: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo. Tal vez ella ni lo sabía, pero dice que en su vejez Elizabeth había concebido un hijo en su vejez. Entonces dice la palabra del Señor, y este es el 6º mes, o sea que ella tenía 6 meses cuando vino el Espíritu del Señor sobre María, pero Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, para que ella, dice, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se da cuenta? No hay nada imposible para Dios, todo es posible para Dios, porque Elizabeth era una mujer estéril, que no tenía familia, no tenía hijos, así como Sara, ¿va?, en su vejez tuvo a su hijo Isaac, que fue el hijo de la promesa, y también Elizabeth fue el hijo de la promesa, porque Juan es el hijo de Elizabeth, que vino ante el Señor predicando la palabra del Señor. Entonces dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella, dice, también ha concebido hijo, dice, en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, todo es posible, creyendo, ¿verdad? Entonces dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, haga conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire cómo el ángel vino a anticipar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos en el libro de San Mateo. Allá también nos habla la palabra del Señor. Libro de San Mateo, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia ahí, pues usted puede leer la palabra conmigo en el libro de San Mateo, en su capítulo 1, en el verso 18. Vamos a tener otros versículos, otra porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo Dios habla a través de su palabra, cómo Dios nos enseña y cómo fue todo el proceso, ¿verdad? Cómo Él vino a encarnarse en este mundo. San Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice así, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, y dice, estando el nacimiento de Jesucristo, dice, fue así estando desposada María, su madre, con José. O sea que ellos no estaban casados. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló ella envuelto un problema. Entonces, porque dice la palabra del Señor que fue así estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Dice que corrió el rumor que ella había concebido del Espíritu Santo, así como vimos en los versículos anteriores, ¿verdad? Cómo vino el Espíritu Santo de Dios, el Altísimo, que posó sobre de ella, ¿verdad? Así es como concibió ella al Hijo de Dios en su vientre. Pero dice la palabra del Señor, así fue estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 19, y Josué, su marido, dice, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla en secreto. Dice que José también era un hombre temeroso
era un hombre obediente, era un hombre sumiso ante Dios. Entonces dice que él, al oír, al escuchar, ¿verdad?, de que María había concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces dice que José, su marido, como era justo, dice, era un hombre justo, no quería difamarla a ella, dice, ni quiso dejarla, solamente quiso él dejarlo así en secreto, como hacen otras personas, ¿verdad? Les gusta divulgar las cosas de los demás. No, dice que él vino y habló con ella, ¿verdad? Y tuvieron la plática, ¿verdad? Conversaron y dijeron, mejor aquí nada más, ¿verdad? Yo no sé qué hiciste o qué te pasó, pero mejor yo te dejo, tú me dejas, nos hacemos un lado el uno al otro, ¿verdad? Porque él pues, quiera o no, pues se decepcionó, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, dice José, su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarlo en secreto. Y el 20 dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Le dijo José, dice que el ángel le apareció en el sueño. ¿Por qué? Porque él pensó mucho en el problema, en la situación, qué dirán los demás, qué dirá la gente, qué dirán los vecinos, qué dirán los familiares, quizás su familia no estaban de acuerdo al oír, al escuchar, ¿verdad? Pero dice que él por estar pensando mucho, ¿verdad? Entonces dice que en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció, dice, en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, dice, en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que el mismo ángel le apareció en el sueño, le vino a consolar, le vino a hablar, como Dios conocía el corazón de José, que no era malo, no era un hombre malo, sino que él era un hombre temeroso de Dios y obediente, ¿verdad? Entonces él hizo caso y sumiso a la voz de Dios a través del ángel, porque él le dijo que le apareció en el sueño, le dijo que no tuviera miedo de recibir a María, ¿verdad? Porque le dice el ángel a él, ¿verdad? Que no tuviera miedo, porque dice la palabra del Señor, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, él se consoló, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová le habló en su sueño y no tuvo miedo, sino que recibió a María. Entonces, él tuvo más temor y temblanza de Dios, porque lo que es concebido en ella era el santo Hijo de Dios, en María, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor el 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a encarnarse en este mundo, vino a nacer como todo ser humano. Pero la palabra del Señor dice, y dará a luz a un hijo,
llamará su nombre Jesús. Eso es lo que le vino a confirmar el ángel a José, ¿verdad? En el sueño. Y una vez le dijo, ¿cómo se llamará el Hijo de Dios? ¿Cuál es su nombre que va a tener aquí en la tierra? Entonces le dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así es como el Hijo de Dios vino a nacer en este mundo, para salvar a los perdidos, para darnos vida eterna, para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, esto ha tenido un proceso, el Hijo de Dios, sobre la faz de la tierra. Entonces dice la palabra del Señor, y dará a luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire el sacrificio que Dios vino a hacer aquí sobre la faz de la tierra. Él vino a salvarnos y darnos vida eterna. Qué lindo es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Dios, porque envió a su Hijo unigénito. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque por medio de él nosotros somos salvos. Por medio de él hallamos nosotros salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces era necesario que el Hijo de Dios naciera en este mundo. Era necesario. ¿Por qué? Porque Dios sabía que este mundo estaba perdido en el pecado y la maldad. En el Salmo 130, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Se da cuenta? Así como el Hijo de Dios nació en este mundo, ¿verdad? Él vino a redimir, dice, a Israel de todos sus pecados. Solamente el Hijo de Dios nos vino a redimir del pecado, porque nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, pero dice la palabra del Señor que Él vino a redimirnos. Por eso dice, y dará a luz un hijo llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él nos vino a salvar del pecado y de la maldad. Él nos vino a sanar nuestro cuerpo. Él nos vino a abrir nuestros ojos espirituales. Antes quizás estábamos ciegos, perdidos en el pecado, en la maldad, pero el Señor quitó esa venda de nuestros ojos para que nosotros miráramos su luz. Por eso dice, Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz, Él es el que alumbra nuestra vida, Él es el que nos guía. Por eso dice, y dará a luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, que traducido es Dios con nosotros. Dios mandó a su Hijo Emmanuel en este mundo para ayudarnos, para consolarnos, para sanarnos, para darnos vida eterna. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible, todo es posible. Entonces dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz, dice, a un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, dice. ¿Se da cuenta? Dios con nosotros. Él es la luz del mundo. Él vino en este mundo como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Dice que nosotros andábamos en tinieblas,